Les habíamos prometido que tendríamos al doctor Francisco Uribe Gómez, rector encargado de la Universidad Tecnológica de Pereira y experto en temas de geología, en temas ambientales, como quiera que como lo señalé en el programa pasado, él ha sido durante más de 20, 25 años el jefe de la planeación en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, antes de venir aquí a la Universidad Tecnológica, donde estaba en el área de planeación igualmente. El doctor Uribe, en la anterior presentación del programa pasado, no hice énfasis en que él es ingeniero de geología de la Escuela de Minas de la ciudad de Medellín, como lo señalé en su momento, tal vez la más importante y la más tradicional escuela de ingeniería de Colombia. Tiene una maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales y una maestría en Gerencia Pública de la UNAD de España. En la Carder tuvo la oportunidad, como también nos lo comenzó a contar en el programa pasado, del fenómeno del mantenimiento y conservación de la cuenca más importante de la región, que es la cuenca del río Otún. Nos va a hablar sobre esa materia, sobre el impacto del riesgo que puede tener el cambio climático en nuestro territorio, en la supervivencia de la población, en el abastecimiento de agua, porque hay un riesgo grande en el sentido de que la ciudad no tiene sino una sola fuente conocida de abastecimiento del acueducto, que es el río Tun, que cuando llueve estrepitosamente es puro pantano, y cuando hace unos veranos infernales como el que tenemos en este momento, que puede volverse inclusive más crítico, el río ya no es un río, sino una pequeña quebrada. Sí, los metros cúbicos de corriente, de torrente acuífero, se reducen al mínimo, causando una gran preocupación entre los expertos para el abastecimiento de agua en la ciudad. De eso en un momento con el doctor Francisco Uribe. Tener tiempo es estar tranquilo. En la tienda de servicios Mi Confamiliar puedes adquirir más simple, más fácil, los mejores beneficios para toda la familia en un mismo lugar, sin desplazamientos, sin filas y desde tu celular. Confamiliar evoluciona para ti. Más simple, más fácil. Doctor Francisco, entonces con nuestra gratitud aquí en Puntos de Vista, programa de líderes de opinión de Pereira y Risaralda, para que nos cuente entonces cómo visualiza usted desde la experiencia de ese recorrido tan grande que ha tenido en materia ambiental y geológica, el impacto que puede causarnos este verano y este fenómeno del Niño tan preocupante. Mira, Luis, lo primero, pues ya todo en el mundo se habla del cambio climático, ya no como una probabilidad que va a suceder, sino que está sucediendo en varias partes del mundo. Cambio climático, para mí la manera más sencilla de decir cómo es el impacto del mismo es, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de fenómenos cada vez más catastróficos, o sea, más extremos y más recurrentes, o sea, se están dando más con mayor periodicidad que antes. El fenómeno del Niño es un ejemplo de ello. Cada vez es más frecuente el fenómeno del niño o la niña. Se produce de manera más recurrente y en periodos más cortos. Entonces, claro, en este momento estamos sufriendo un periodo extremo de la ola de calor atribuida al fenómeno del Niño, y ya están diciendo que una vez pase el fenómeno del Niño puede empezar el fenómeno de la niña, que ya se caracteriza por abundancia de precipitaciones. En este momento, yo debo de todas maneras decir que lo que son las cuencas que están en nuestra cordillera central, y me refiero a las cuencas principalmente Río San Eugenio y Santa Rosa, la cuenca del Otún, pues San Eugenio, Campo Alegre, la cuenca del Otún y la cuenca del río Quindío, en nuestro departamento hermano, esos fueron en algún momento consideradas por el Instituto Humboldt como las cuencas mejor conservadas en bosques, en bosques andinos, en el norte septentrional de la cordillera de los Andes. La verdad es que eso es
eso es lo más positivo que tenemos, aparte pues del ecosistema de páramos arriba en nuestro Parque Nacional Natural Los Nevados. Entonces, digamos que la región ha hecho un esfuerzo muy grande en conservación de los bosques altoandinos y eso a su vez significa un mayor factor de seguridad respecto al abastecimiento de agua. Creo que ahí hemos avanzado mucho. Creo que la región tiene una cultura ambiental importante. No olvidemos que aquí fue la generación de los movimientos ambientalistas que después ayudaron a la nueva Constitución del 91. Primitivo Briceño. Entonces, que tenemos mejores condiciones para resistir el fenómeno del Niño que otras regiones del país, indudablemente. Pero eso no nos puede hacer que bajemos la alerta, la guardia, ni los mecanismos de prevención. Todos los días hay que trabajar en acciones preventivas alrededor del fenómeno del Niño. Alrededor por ejemplo, aquí en nuestra universidad, que tenemos un jardín botánico y una cobertura muy importante de los bosques de la ciudad están acá, pues nosotros tenemos que maximizar la vigilancia permanente alrededor de nuestros bosques, que no se vayan a generar amenazas de un posible incendio. Y tenemos que generar y fortalecer esa cultura ambiental que ha mostrado la universidad en temas de ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, en eso estamos comprometidos, pero también, como lo decía en el programa anterior, Luis, es en términos de que pues, la universidad es enseñanza, es docencia y es conocimiento a través de nuestros grupos de investigación. Son grupos de investigación muy importantes que los ponemos al servicio de la ciudad y de la región, pues para entre todos ir encontrando las mejores maneras de enfrentarnos a estos fenómenos extremos. Doctor Francisco, cuando Pereira estaba celebrando los 150 años, el llamado sesquicentenario de fundación de la ciudad o de refundación, el ingeniero Gustavo Orozco Restrepo hizo un trabajo que denominó la resignificación de los ríos. Sí. Lamentablemente eso ya terminó en los anaqueles como cualquier biblioteca y no ha pasado gran cosa con ese enorme y significativo proyecto. Y yo tengo una inquietud como pereirano, como ciudadano, como consumidor de agua potable de la ciudad sobre la recuperación de los ríos Conzota y Otún, que los hemos deteriorado a tal extremo que en este momento, doctor Francisco, pasar cerca al río Conzota, hay que pasar con una cámara de oxígeno acá porque huele horrible, horrible. Acabamos con el río Conzota. Yo nadé en el río Conzota. Allá abajo en San Fernando había un morro ahí y los muchachos y un charco, ¿cierto? A mano izquierda de la estación de la entrada al barrio San Fernando, al fondo había ahí una caseta del río Conzota y allí íbamos todos los muchachos en épocas de vacaciones, los niños, a nadar. Casi siempre nos robaban la ropa y regresábamos en pantaloneta a la casa, pero existía, nos bañábamos en el río Conzota y en algunas partes que era medio navegable, la gente iba en el Conzota y llevaba las famosas neumáticos y hacían paseos de olla inclusive. Sí. Acabamos con el río Conzota. Después de esta pausa, doctor Francisco, quiero que nos cuente su experiencia de qué hacer, qué se ha hecho y qué se debería hacer para recuperar nuestras fuentes de agua, que sean al menos manejables, que no se pudra el agua como está en este momento ocurriendo en nuestras fuentes hídricas. Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Mira, Luis, yo creo que la ciudad se ha hecho un esfuerzo muy grande, muy importante, con la construcción de todo el sistema de colectores, interceptores paralelos a los ríos Otún y Conzota.
Y está el reto de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entiendo yo que ya se logró solucionar el problema del desfinanciamiento. La PETAR, sí, señor. Para la famosa PETAR, y con la construcción de la PETAR, que inclusive beneficia a Dos Quebradas, ya el salto es gigantesco. Ya, créame que solo con eso, con todo el sistema de colectores e interceptores y la PETAR funcionando, los tramos urbanos de los ríos Otón y Consota quedan absolutamente recuperados para volver a esos paseos de olla que usted nos decía o para volver a usar el río de manera para la gente, para el disfrute de la gente. Culturalmente, entonces, con respeto por el agua. Sí. Se trata de que mientras vamos haciendo todas estas intervenciones de ingeniería para recuperar estos ríos, también ir avanzando en la cultura ciudadana alrededor de los ríos y del agua. Yo recuerdo cuando, pues hablando de la Carder en su momento, nosotros empezamos a trabajar alrededor de lo que era todo la propuesta pues, del corredor o el parque lineal del río Tun, ¿sí? Que se arrancó con un pequeño trayecto y se hicieron y la Carder sigue haciendo unas campañas alrededor de la cultura. Son temas hasta muy sencillos a veces. Ahí cuando hicimos ese parque lineal, hicimos unas bancas. De la Bocatoma hacia acá. Sí, señor. Hicimos unas bancas, pero las bancas miran hacia el río. Las bancas no se hicieron para que la gente se siente a mirar, ver pasar carros, no, las bancas se hacen para que la gente se siente y disfrute del paisaje y del agua. Sí. Es como volver a recuperar ese tema de la cultura ciudadana. Los ríos nuestros no son ríos para depositar basuras, para depositar excrementos, ni para tirar colchones. Los ríos nuestros son la vida de la ciudad y eso es real en cualquier otra ciudad del mundo. Perdóneme, hago una remembranza. En 2016 estuve en Ciudad de Praga. Praga ahí tiene un puente hermosísimo, se llama el Puente Carlos. Y lo que más me llamó a mí la atención no fue la fama del Puente Carlos, que tiene una serie de monumentos a lo largo y ancho del puente, y eso se mantiene así, la gente transitando por ese puente, en Praga, en República Checa. Lo que más me gustó a mí y me llamó la atención poderosamente era ver unos patos silvestres en el río, a la orilla del río. Nadie les arrojaba piedras, nadie les arrojaba comida, los paticos estaban allá nadando, pero no poquitos. Por lo menos unas 2 o 3 docenas de patos había allí. Eso tiene un significado muy especial porque también, además de la pérdida de ese ambiente, hemos perdido los peces en nuestros ríos. El río Tun, me contaba Juan Guillermo Ángel Mejía, tuvo un pez que se llamaba el pez capitán y desapareció. Era comestible y la gente pescaba. Teníamos trucha. Ya no hay nada en el río Tun. Detrás de la recuperación que se esté haciendo de los ríos, viene la recuperación también de esa fauna, por ejemplo, ictiológica, que seguramente vamos a volverla a ver. De todas maneras, Risaralda tiene algo muy importante y pues que alrededor del trabajo que ha liderado la Carder con otras instituciones en los de conservación de ecosistemas. Acuérdese que ya es más común ver especies nativas alrededor de la ciudad, cerca de la ciudad, como los monos aulladores bajan cada vez más cerca de la ciudad, por ejemplo. Se tienen aquí en la universidad, ¿no? Y estuvieron por aquí alrededor de la universidad. Nosotros pensamos que todos esos son, como me lo dijo el director de Jardín Botánico, esos son temas de que los ecosistemas se están recuperando. ¿Usted cree, entre paréntesis, doctor Francisco, que eventualmente esas especies, el mono aullador, los guatines, por ejemplo, ya se pasean en algunos barrios, en las afueras de Pereira, puedan convivir con las personas en algún momento? Yo creo que, pues lo más importante es que cada vez vamos a ver más fauna nativa, como la que mencionas, alrededor de nuestras ciudades o detrás de nuestra casa. Lo más importante es que la gente los aprenda a respetar. Y ellos tienen unos hábitats, respetarles esos hábitats. No es que vamos a convivir con ellos,
es dejarlos a ellos vivir en sus hábitats, respetárselos, a eso es lo que tenemos que llegar. Y eso sí eso sería para mí la convivencia que tendríamos con estas especies de fauna. Nosotros tenemos nuestras ciudades, desarrollamos nuestro estilo de vida, pero a ellos, así sea en nuestro pequeño entorno alrededor de la casa, respetarles esos hábitats que son vitales para que ellos puedan seguir. Con el doctor Francisco queremos a continuación, después de esta pausa, insistirle en que nos transmita de sus conocimientos en geología, de qué posibilidades tenemos nosotros para recuperar, para tener otras fuentes de agua distintas a las del río Tun. ¿Cuáles serían esas posibilidades? Un saludo a todos los risaraldenses. Soy Mauricio Cardona, gerente general de Seguridad Nacional Limitada, empresa pereirana con cobertura nacional. Este espacio es para invitarlos a que acompañen, vean y sigan el programa periodístico Puntos de Vista de Luis García Quiroga. Realmente es ese periodismo claro, frentero, incisivo, pero que tanto necesita la comunidad y el país. Síganlo, véanlo, se los recomiendo. Sé también que esas opciones se han mirado en otras ocasiones, mirar fuentes alternas para el suministro de agua de la ciudad, pues porque fundamentalmente, obviamente siempre se dice, una ciudad ya con este desarrollo no debería depender de una sola fuente. Correcto. Sin embargo, yo sé que se han mirado otras opciones. Obviamente tenemos todo un sistema de acueductos comunitarios, por ejemplo, alrededor de las zonas rurales nuestras. Está la posibilidad del abastecimiento de agua subterránea. Recordar que en toda la zona de Cerritos y otras zonas de la ciudad han habido desarrollos muy importantes en el suministro de aguas subterráneas. En algún momento se estudiaron opciones que valdría la pena volver a recuperar. Había la posibilidad de un proyecto allá en la cuenca del río San Eugenio, un embalsamiento, un embalse. Un embalse por gravedad, que es muy importante. Para ¿cierto? traer agua para Dos Quebradas y para Pereira. Creo que ese tema de la gravedad es fundamental en el abastecimiento de agua, ¿cierto? Sí, sí, indudablemente. Indudablemente porque si no haría demasiado oneroso la prestación del servicio. También se ha hablado de la posibilidad de embalses en la cuenca media alta del río Tun, pero pues eso, al final, lo importante es que se haga esa evaluación de diferentes alternativas. Los estudios preliminares, y sobre esos estudios empezar a avanzar en detalle. Pero en el momento no existe nada de esos estudios, ¿o sí? No, sí existen algunos estudios preliminares. Obviamente, yo creo que Aguas y Aguas debe haber profundizado mucho más en el tema de evaluación de alternativas para suministro de aguas. Y seguramente ellos en su momento ya nos podrán como informar de mejor manera cuáles son esas fuentes alternas que ven como más promisorias. El río Cestillal se habla también de eso, ¿no? La quebrada Cestillal. Es quebrada, sí, ¿no? Una quebrada. Por supuesto. Parece que tiene como muy buen caudal. Y está la quebrada Cestillal y el río Barbas, por ejemplo. Y el río Barbas, ¿no? Entonces, o sea, tenemos, claro, lo que no tenemos son estudios ni tenemos una previsión de buscar nuevas fuentes. Hay que invertir en eso. Yo creo que en eso hay que invertir con visión de futuro. De acuerdo. O sea, nosotros no podemos quedarnos solo porque hoy tenemos un excelente servicio de agua, pero la ciudad se sigue transformando y sigue creciendo. Entonces, por visión de futuro y por sostenibilidad a 50 años por lo menos, claro que la ciudad tiene que seguir evaluando, identificando alternativas de abastecimiento complementarias a nuestra fuente principal, que es el río Tun. Doctor Francisco, hace algunos días escuché a una persona con conocimiento científico del tema señalando que hay un cierto mito alrededor de los bosques y de la siembra de árboles como factor fundamental para la producción de agua y para evitar la contaminación ambiental. Dice que es un porcentaje muy mínimo. Yo no recuerdo, creo que lo dijo entre el 2 y el 5% como impacto en ese sentido. O sea que no es tan determinante el bosque en materia de recuperación o de sostenibilidad ambiental
a raíz de la enorme producción del impacto de la huella de carbono que todos los seres humanos generamos por el solo hecho de ser seres humanos, de ser seres vivientes. Tenemos nuestra propia huella de carbono, más la contaminación de los combustibles fósiles. Entonces, hace que los árboles no tengan tanto, no sean un factor tan importante como sería la prevención y el manejo diferente de otras fuentes de energía distintas a los combustibles fósiles. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que ha habido un fenómeno, pero no solo en Colombia, sino en otros países, con sembrar árboles, que esa es la panacea para recuperar un sistema ecológico, y eso no es del todo cierto. Lo que usted plantea tiene mucho de verdad. Realmente la siembra de árboles per se no genera mucho impacto. Yo valoro mucho, por ejemplo, de la ministra de Ambiente, y la meta que se pusieron en el gobierno nacional es, ellos no hablan vamos a sembrar árboles, vamos a recuperar ecosistemas integrales. O sea, el árbol sí, sembrémoslo, pero acompañémosle toda una estrategia de recuperar ecosistemas. Entonces es sembrar árboles, recuperar humedales y sembrar especies que ayuden a conservar el agua como en los páramos. Y proteger los páramos, ¿cierto? Y proteger Colombia los es páramos. riquísima en páramos, ¿cierto? Creo que es el En país este de momento, mayor parte del mundo que más páramos tiene. Es el país con más áreas de páramo que existe. Sí, señor, efectivamente. Bueno, Colombia y el páramo sí es un acueducto viviente, ¿cierto? Es un dispensador de agua. Claro, entonces es lo que le quiero decir. Ecosistemas para ayudar en la conservación del agua y en la retención del agua. Está el ecosistema de páramos, están los humedales son parte fundamental de garantizar esos ciclos hidrológicos que los tenemos que conservar o recuperar tanto como hacer tantos esfuerzos con ellos como los que hacemos sembrando árboles. Pero le repito, la iniciativa de la ministra de Ambiente de restauración integral de ecosistemas es de los retos más importantes a nivel ambiental que de país. Está hablando, si mal no estoy, de más de 700.000 hectáreas recuperadas en este cuatrienio. Esa es una meta. Ecosistemas. Es una meta impresionante, sí, señor. Eso requiere recursos cuantiosos, sí, pero por ahí es la ruta para ir recuperando. Por eso está hablando en el Plan Nacional de Desarrollo de los ciclos del agua, ¿no? Sí, claro, y por eso ellos plantean pues la prioridad de la gestión en los territorios es alrededor del agua. Alrededor del agua. Es alrededor del agua, y eso sí es muy importante. Yo creo que alrededor de esa visión y que se pueda cumplir esas metas que se han previsto, eso sí va a generar realmente impactos positivos en recuperación del medio ambiente. Doctor Francisco, hay personas que no creen en el riesgo climático, empezando por Donald Trump, que lo ha dicho en múltiples ocasiones, ¿cierto? Que esto es un cuento. Ajá. Sin embargo, no obstante ello, queda la inquietud planteada desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento. Yo le estaba contando antes de entrar aquí a su oficina en la rectoría de la Universidad Tecnológica que un amigo recientemente me estaba haciendo el comentario que el incendio descomunal en el páramo de Santurbán, cuando hablan del páramo de Berlín, Berlín es el corregimiento, pero realmente lo que se ha quemado es el páramo de Santurbán. Claro. Esa es una pérdida descomunal para el ambiente y para el clima del país, porque lo que pasa hablando de los ecosistemas que usted viene señalando, lo que pase en el páramo de Santurbán nos afecta a nosotros también. ¿Eso le pega al clima nuestro en Pereira? Yo diría que en términos de entender la gestión de los ecosistemas, todo eso en función del tiempo siempre va a tener un impacto negativo en otras partes del país. Cualquier afectación que de eso pase, pues yo lo llevo lo que está pasando en el Ártico o en el Antártico, con el tema de los deshielos. Esos son impactos a nivel global que se reflejan a nivel de todo el país. Lo que pasa en la Amazonía nos afecta acá. Recuerde usted
y afecta al África, por ejemplo. Los ríos aéreos, ¿no? Los ríos aéreos. El solo hecho de la alteración de esas corrientes aéreas o las corrientes marinas puede afectar el clima en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de nuestro territorio. Aquí nosotros tenemos, pero no solo por la obligación, sino es como el deber ético e histórico de proteger esos ecosistemas de páramo. Usted ya lo decía, Colombia es el país con más área de páramo a nivel global. Nosotros no podemos evitar que continúe el deshielo de nuestras zonas de glaciares, en nuestras zonas de páramo. Eso es un fenómeno irreversible que se ha acelerado por el cambio climático. Pero lo que sí tenemos que garantizar es la conservación de esos ecosistemas de páramo alrededor de todas nuestras zonas que tienen glaciares. Conservando las zonas de páramo, ese sí es el deber histórico que como sociedad tenemos hoy. Está diciendo usted, doctor Francisco, como geólogo y como estudioso en temas ambientales, que el descapote, el deshielo que tiene, que ya está calvo completamente el páramo de Santa Isabel, el nevado de Santa Isabel, que era nevado, ya desapareció la nieve allí, eso ya no lo volverá a ver la humanidad nunca. Nosotros creo que somos nosotros y posiblemente nuestros nietos, las últimas generaciones que vamos a ver en un país tropical zonas con glaciar y con nieve. Es irreversible el proceso, sí, y cada vez más acelerado. Aquí en la zona del Parque Nevado se dice, acuerde que el primero que perdió la cobertura permanente de nieve fue el Nevado del Quindío, sí, por allá en los 60s. Hoy se dice que por la posición geográfica, como es más bajito el Santa Isabel, es el próximo que va a perder toda la cobertura permanente del glaciar, y al final va a ser un fenómeno que se va a extender pues a toda la zona del Parque Nevado si zona amortiguadora. Pero es muy importante garantizar la protección del ecosistema de páramos, que siga cumpliendo su función de regulación hídrica por el beneficio de todos. Una gran lección la que hemos recibido, y espero que ustedes lo vean de esa misma manera, amable teleaudiencia de Puntos de Vista, la que hemos recibido del doctor Francisco Uribe Gómez, que como lo he dicho ya, es una persona con una experiencia, un recorrido tremendo en materia ambiental, en materia geológica, a raíz de todas estas situaciones que tenemos de un eventual desabastecimiento de agua potable, ojo con eso, un daño ecológico tremendo en el ecosistema, un deterioro de nuestras fuentes hídricas, la necesidad de que la ciudad de Pereira y Dos Quebradas y la región en general busquen nuevas fuentes de agua potable para las futuras generaciones. Todos estos temas que agradecemos a usted, doctor Francisco, nos haya ilustrado al respecto. Ha sido muy valioso. Muchas gracias, Luis. Y aquí estamos para servir en lo que sea necesario. Simplemente un mensaje pues, a toda nuestra ciudad, que la Universidad Tecnológica de Pereira es la fuente donde se forman todos nuestros nuevos profesionales y la fuente de la investigación y conocimiento. Y ese es el esfuerzo, que tengan la seguridad que la universidad va a seguir cumpliendo con esa misión que nos fue encomendada. Al doctor Francisco, a nuestra amable teleaudiencia en Puntos de Vista, el programa de Líderes de Opinión, muchísimas gracias por la confianza, por la credibilidad, por seguirnos ahí en las redes sociales en este programa que es el de ustedes.